soporte de redes y el puesto de trabajo, instalaciones de nuevas oficinas, en la parte superior izquierda. En la parte de la derecha estamos trabajando en desarrollar CRMs de clientes para gestionar un poco las posibles, el embudo de gestión de la relación con el cliente y sobre todo los conflictos de interés, que era lo que no me salía. Conflictos de interés que tenéis en algunos clientes. Hemos hecho CRMs de demandas colectivas para algún despacho, sistemas de gestión documental y sistemas de gestión de conocimiento. Por las apps web y móvil eso es una obviedad, que ya tenéis, muchos de vosotros ya tenéis una página web y hasta se puede navegar a través de ella sin problema a través de los móviles. En la parte inferior derecha es lo que estamos hablando hoy, todo temas de LGPD, cumplimiento legal para todas las leyes de la Comunidad Europea que se ponen en funcionamiento a lo largo del 2017 y 2018, las prevenciones de fuga de información, sobre todo para casos un poco sensibles o gente más junior que va a trabajar en despachos de abogados, la seguridad periférica, que lo vamos a tocar hoy un poco, que es la prevención de ataques de fuera, y las auditorías y test de penetración que llevamos a cabo para ver si realmente vuestra infraestructura está todo atado y qué agujeros de seguridad se pueden identificar. En la parte de la izquierda inferior, todo lo que son gestiones de data rooms para compartir información pues, con bancos, con los despachos, en los temas de due diligence, que es un tema que vosotros todos en los despachos que trabajáis mucho, la voz IP, gestiones de acceso de dispositivos de empleados y cómo se conectan securizadamente a entornos de vuestras redes Wi-Fi, comunicaciones cifradas, esto lo hemos visto mucho en fiscalistas y penalistas, las comunicaciones con los clientes de una manera que no puedan ser interrumpidas o escuchadas por nadie, y la videoconferencia. Nosotros llevamos 15 años de experiencia, un equipo técnico multidisciplinar, lo que intentamos es ser el punto central de toda la tecnología para intentar solucionar los problemas y estamos siempre de vanguardia buscando nuevas soluciones como la que ofrece hoy Sophos y Eideo, y lo que ofrecemos es confianza, compromiso y sobre todo confidencialidad. En el aspecto de seguridad, que veremos más adelante, esta es un poco la topología de sistemas que estamos viendo en todos los despachos. A la izquierda vemos que vosotros, la mayoría trabajáis mucho con Word, por el tema de contratos, los fiscalistas con Excel, algunos empezáis a hacer PowerPoint. El email es una herramienta muy de trabajo y muchos de ellos hasta utilizáis vuestra gestión documental y de conocimiento a través de vuestra plataforma de email. Los certificados con administración pública es un tema importante, los contadores de horas, de cómo administráis vuestro trabajo para cada cliente, la gestión de agendas y la gestión de notificaciones, ¿no?, para tramitar obligaciones legales. En el medio tenemos toda la red del despacho, el CRM de clientes que hemos mencionado antes, esta gestión documental que es importante, que es donde está todo vuestro know-how, cómo se integra eso con recursos humanos, y la parte de la derecha, pues los contenidos legales a los que tenéis acceso de FEBRE, Derecho, Weltes and Clover, y cómo compartís información, ¿no? Ahora estábamos hablando antes de esos data rooms, de esas comunicaciones seguras, y todo esto. Es un poco la foto que lo que estamos viendo, pues ya digamos, nosotros tenemos unos 6, 7 despachos de abogados como clientes y potenciales clientes tenemos ahora 10. Esto es un poco lo que estamos viendo, ¿bien? Vale. En la oferta de Mr. Houston, aquí en la parte verde es todo lo que ofrecemos ahora, ¿no? Auditorías de seguridad, el test de penetración, el análisis de riesgo interno. A la izquierda de todo son balanceadores de carga y proxies para que las salidas a Internet sean más securizadas, antivirus y anti-spam, que eso veremos que lo ofrece Sophos. En la parte de arriba los UTMs o cortafuegos, con seguridad perimetral y eliminación de ataques, la prevención de fugas de información de dentro hacia afuera, los cifrados de información, la gestión de identidades, los controles de accesos a qué carpetas, quién puede tener acceso y por qué, la autenticación fuerte de doble factor, pues ya para acceder a un sitio, pues también te hace una confirmación en tu móvil de que es la persona adecuada, un poco lo que se está viendo en los bancos, y la securización del puesto de trabajo, como no, que es una parte muy importante. Y luego toda la parte de la derecha, que es la movilidad, que hoy en día pues es la wifi segura, la gestión de aplicaciones en los dispositivos móviles de los empleados y la gente que trae su dispositivo a la oficina. Esto
Esto es un poco cómo se integra el portfolio de servicios de Mr. Kilo, que pertenece a Mr. Houston, con lo que vamos a presentar hoy de Sophos y de IDEO, ¿vale? Pasamos a la siguiente, que ya Juan entra en la línea. Aquí ya yo como un poco más el lado más técnico, ¿no? de esta presentación. Quería contaros, la idea es un poco contaros en qué consiste esta solución que Sophos ha lanzado durante el verano, que está teniendo mucha aceptación, mucha curiosidad, porque viene a cubrir algo que todo el mundo está expuesto, que es el ransomware, ¿vale? Pero no solamente cubre ransomware, temas de ransomware. Es una solución para protegernos contra todo el malware avanzado. Cualquier tipo de ataque avanzado que a día de hoy un antivirus tradicional o las soluciones actuales de antivirus no llegan a ese nivel de protección. El nombre que se le ha dado desde Sophos, pues es Sophos Intercept X. Es un nombre que viene a reconocer a lo que se dedica a estas soluciones. Interceptar cualquier tipo de amenaza. Igual, como hablaba antes, en cifras, ¿qué es lo que ocurre con el ransomware? Que es un negocio muy en auge, es un negocio muy organizado y pues ahí hay unos datos muy concretos. El año pasado ya se estima, ya se tuvo un dato de que costó 325 millones de dólares CryptoWall. CryptoWall es solo una de las variedades de ransomware que ha venido surgiendo desde que este tipo de amenazas salieron a la luz. Pero solo en el año pasado pues hay bastante dinero lo que ha generado como negocio para los ciberdelincuentes. Normalmente, ¿por dónde viene todo esto? Pues suelen ser ataques que se aprovecha la ingeniería social, ¿no? Temas de phishing. Engañar al usuario haciéndole pensar que está abriendo algo, un servicio legítimo, una web legítima, un correo proveniente de un remitente también legítimo, pues por ejemplo el caso de Endesa, ¿no? Y eso es la principal fuente de infección y los ataques dirigidos a las víctimas proceden usando métodos de phishing. Otro de los factores importantes a tener en cuenta es que se usan exploit kits. Vale, la palabra exploit kit, ¿qué significa? ¿Qué es un exploit kit? Son herramientas que ponen a disposición en la web oscura, ¿no? Hay todo un negocio underground en la web, en una web oscura donde los ciberdelincuentes acuden, compran un exploit kit, que es básicamente una herramienta software que les permite generar sus propias variedades de ransomware. Como son propias, pueden generar nuevas al momento y nuevas para ellos, con lo cual es muy difícil categorizarlas y tenerlas todas identificadas. Y además les supone una facilidad. Hay todo un mercado muy bien organizado, tienen incluso una parte de soporte técnico a esa compra de ese exploit kit, que no debemos olvidar que es algo ilegal, pero que está totalmente organizado. Y las víctimas potenciales es cualquier tipo de usuario, tanto usuarios de empresa como usuarios particulares. Pero donde, por supuesto, más factor de porcentaje de éxito tienen en cuanto a poder cobrar un rescate, obtiene cuando la víctima es un usuario empresarial, un usuario, en vuestro caso, por ejemplo, que pueda contener o pueda tener en su equipo o en sus servidores datos de interés y datos, información a la cual se le puede dar un valor, por la cual se puede pedir un rescate. Como veis aquí, este tipo de ventanas, ¿no? Estos son los mensajes que una víctima de un ransomware va a recibir. ¿Vale? Más adelante hablaremos de cómo ocurre el ransomware y un poco la anatomía de cómo ocurre y qué medidas poder poner para evitarlo. En el caso de CryptoLocker, que es el más conocido, ¿no? Este tipo de ataques se les puede reconocer por CryptoLocker. CryptoLocker es que a día de hoy estamos más habituados a reconocer y el que más se suele usar. Pero CryptoLocker es un tipo más de ransomware. ¿Cómo ocurre CryptoLocker? ¿Cómo ocurre CryptoLocker? Pues normalmente vamos a recibir un correo, ¿vale? En ese correo viene un archivo adjunto en el cual simula que es un PDF, por ejemplo, pero por debajo es un ejecutable o contiene algún tipo de código malicioso que cuando el usuario abre ese correo y ese adjunto, se instala en el ordenador, se ejecuta y procede a buscar todo tipo de ficheros que pueda secuestrar, ¿vale?
¿Cómo ocurre, no? ¿Cuáles son las fases de este tipo de ataques? Pues normalmente la primera fase es la instalación. Una vez que hemos visto cómo acceder ese ransomware a un equipo, pues vemos que la siguiente fase es que el malware se instale en el equipo y se haga sobreviva en ese equipo para evitar que si se apaga podamos seguir ejecutando, ¿no? Pueda seguir teniendo control el malware y ejecución sobre el ordenador del usuario. La siguiente fase va a contactar con algo fuera. Siempre es un patrón común. Ese malware realiza una comunicación con el exterior. Va a ser con un servidor controlado por el ciberdelincuente y con el cual se comunica para intercambiar cierta información. Primero para avisar que se ha producido la infección y además también para proceder a la siguiente fase, que sería el intercambio de claves. Como suele ocurrir en criptografía, ¿no? Este tipo de ataques que lo que hacen es cifrar ficheros, pues en criptografía tenemos el concepto de claves, ¿no? Ese intercambio de claves es necesario para generar una clave con la cual cifrar el fichero. Incluso un par de claves, si hablamos de claves asimétricas. Con lo cual, estos métodos de cifrado son cifrados muy seguros, que a día de hoy son prácticamente irrompibles. Con lo cual, si ha tenido su efecto y ha conseguido cifrar esos ficheros, no hay método alternativo para, sin tener esas claves, poder descifrar los ficheros. Siguiente paso, empieza a buscar todo tipo de ficheros de documentos, información que pueda ser susceptible de contener datos de usuario y datos valiosos. En ese momento empieza a cifrar, pues ahí hablamos de ficheros de Word, ficheros de imágenes, cualquier base de datos, todo tipo de fichero que contenga documentación. Y una vez que ha cifrado todo eso, aparecerá ya el mensaje solicitando y produciendo la extorsión, ¿no? Esto lo que realiza es provee instrucciones a la víctima de cómo proceder a pagar el rescate. Y además le alerta con un tiempo, si en X tiempo no has procedido a ese rescate, 48 horas, X horas, procederemos a ir eliminando estos ficheros y serán irrecuperables. Los métodos más típicos de pago de ese rescate, pues suelen ser métodos no rastreables y métodos, pues como por ejemplo la moneda, ¿no? El Bitcoin, pues eso, desde buscar un cajero de Bitcoin para producir ese pago o métodos más anónimos como tipo UCAS o sistemas online de pago anónimo, ¿vale? Igual, muy difíciles de rastrear y por los cuales se aseguran que estos ciberdelincuentes no van a poder perseguidos en sus países de origen, ¿no? Ese es otro de los factores fundamentales. Este tipo de delincuencia se aprovecha de estar conviviendo con leyes locales, por ejemplo, de esos países o sistemas que no aportan un nivel de protección suficiente en los países. Muchas veces las penas o delitos tipificados en estos países muchas veces no, seguro van a ser mucho menores para este tipo de delitos informáticos que el que pueda ser considerado para armas, drogas, trata de blancas, etc. Por lo cual es un método más seguro para el ciberdelincuente. Para todo hay unos consejos de prevención, ¿no? Hay un... disculpar un segundito, perdonaros. ¿Cuáles son los consejos para evitar todo esto, no? Pues no solo interviene aplicar soluciones profesionales o soluciones a nivel de informática, ¿no? Sino que, como hemos visto, la parte más débil o la voz más débil de todo esto es el usuario, ¿no? Es el usuario de un sistema informático. Es allí a donde van dirigidos estos ataques. Pues
uno de los consejos de prevención y protección es tener educado al usuario, es decir, partiendo de uno mismo, ¿no? Saber qué métodos o qué medidas, saber cómo que existen este tipo de ataques y saber qué precauciones tener para no ser víctima del ataque. Por ejemplo, si recibes un correo de alguien que no estás esperando o si en ese correo es muy evidente que haya faltas de ortografía o no una buena traducción, cosas así. También, otro de los factores, te alertan, ¿no? Te invitan a abrir muy urgentemente algún tipo de anexo o se dirigen a ti pues tratando no con el nombre, ¿no? En ese correo, esa comunicación, sino señor usuario, estimado usuario. Todo ese tipo de pistas nos inducen a pensar que no es el remitente legítimo de ese tipo de información. Todo esto, además, los proveedores de algún tipo de servicio, las empresas legítimas, nunca van a pedir a sus clientes que introduzcan claves, que accedan a links en correos, sino que van a redirigir a sus servicios legítimos, por ejemplo, su página web, para acceder con las credenciales del usuario de ese servicio. Entonces, esas son una de las normas para prevenir. Pero existen también, por supuesto, soluciones que a día de hoy ya podemos estar usando, que deberíamos de poder aportar, ¿no? Que es las soluciones en el puesto de trabajo, la solución de protección del endpoint, ¿no? Ahí vemos todo tipo de soluciones. La solución anti-malware, ¿vale? La solución de antivirus, como conoceréis, eso tiene que seguir existiendo. Circulan todo tipo de amenazas, virus, troyanos, gusanos, que se siguen pagando a ese nivel de protección, ¿vale? También hay otros niveles de protección, como detección del comportamiento de ese tipo de amenazas. No solo reconocemos un virus porque le podemos dar una firma o lo podemos clasificar o identificar con algún tipo de patrón, sino que en base a cómo se comporta una amenaza también podemos categorizarla como malicioso. Y ese es el problema actual, que hay mucha variedad de virus y de firmas nuevas de virus y de malware generado a diario, como para que un antivirus pueda cazar todo, ¿vale? Entonces, ¿en qué otras soluciones nos basamos? En detectar comportamientos maliciosos. También con Sophos podemos tener la protección que nos ofrece el poder consultar de manera continua a la nube, a ese Big Data que ofrece el fabricante desde su nube, de reconocimiento de amenazas, ¿vale? Y de campañas y de estar al día, al minuto y al segundo de cómo se está comportando las amenazas a nivel mundial. Otro de los conceptos, por supuesto, necesitamos hacer un control web, ¿vale? Como hemos dicho, el usuario es la parte más débil y debemos de protegerle para, si podemos evitar, que ¿no? Quien evita la ocasión evita el peligro, pues si podemos restringir que no pueda un usuario navegar a sitios reconocidos como maliciosos o a categorías de webs potencialmente maliciosas, evitamos que sea víctima de una infección. También con Sophos tiene la posibilidad de, podemos montar esa Security Heartbeat, ¿no? Es un concepto nuevo de seguridad que es, tengo mi solución de protección en la red, mi firewall, mi UTM, que está dedicado a hacer su serie de protecciones. Pero también tengo por el otro lado mi solución de protección del puesto de trabajo, que también se dedica a hacer sus protecciones, ¿no? Comprobar anti-malware, antivirus, evitar que pinchemos nada no deseable, evitar el uso de aplicaciones no permitidas. Pero entre ambos mundos, hasta que surgió el concepto de Security Heartbeat, no había comunicación. Entre ellos no se comunicaban, por lo cual lo que ocurría fuerzas. Es el mismo caso que un ejército, ¿no? Si yo puedo tener a mi batallón de infantería funcionando por un lado, atacando al enemigo y por el otro lado a mi aviación, pues voy a sumar fuerzas. Otras protecciones que podemos aplicar, pues la protección, por supuesto, de aquella fuente de infección. Correo, ¿vale? Proteger, filtrar el correo. Todas las amenazas que lleguen por correo podemos protegerlas a nivel del UTM, en el firewall perimetral, o a nivel de una solución específica de filtrado de correo, o una solución específica de protección web. Eso es un punto fundamental. Si evito que la infección llegue al usuario, evito que se vea infectado. Y como parte quizás fundamental, ¿no? de todo esto, si estoy realizando copias de seguridad de mi información, aunque haya sido víctima de ese ataque, pues puedo evitar los daños que
que es perder la información. Para esto necesitamos tener medidas de copia de seguridad comprobadas offline, fuera de los equipos, y que sean comprobables regularmente, ¿vale? Para evitar. Este es un ejemplo, ¿no? El mundo va a estar conectado, todo en nuestra casa va a estar conectado y, bueno, como dice esta viñeta, podemos ser víctimas potenciales de cualquier secuestro, hasta incluso en nuestras propias casas, ¿no? Pues cuando menos en una empresa o una organización. Ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué se produce este nuevo enfoque de Sophos Intercept? Bueno, pues como hablaba, 400.000 variedades nuevas detectadas al día por Sophos, ¿vale? Esto es un esfuerzo, unos recursos dedicados a detectar algo conocido, pero sin embargo los ataques por malware o ransomware normalmente no son detectables, son desconocidos. ¿En qué nos basamos? Pues en este pico de la pirámide, ¿no? Todas las medidas tradicionales se han ido aplicando, pero al final en lo que se basa Sophos Intercept es en detectar las técnicas que usa el malware para infectar un equipo. Y esas técnicas son muy pocas y varían muy poco a lo largo del tiempo. Por lo cual, si tengo un producto que se dedica específicamente a detectar ese tipo de técnicas y esas técnicas son las que aprovechan los ciberdelincuentes para explotar un sistema e infectarlo y secuestrar la información, este producto nos va a permitir asegurar que estamos protegidos ante ese tipo de amenazas. Bueno, la solución de Sophos Endpoint ha ido desde el malware tradicional, ¿vale? El anti-malware que ya teníamos en el endpoint, con una serie de medidas, prevención y exposición, filtrado URL, protección de cosas reconocidas como maliciosas, ¿no? Todo este lado de la izquierda, esto es algo que puedo reconocer y algo que puedo contrastar y comparar frente a algo conocido. Sin embargo, las amenazas modernas siempre van a venir por el lado de que es algo que cuando llega el usuario a la víctima todavía no ha podido ser reconocible, ¿vale? Y es en eso en lo que se basa Sophos Intercept, en detectar sin firmas, ¿vale? Y mediante comportamiento cómo es un malware y poder bloquearlo, con lo cual evitamos muchos temas de falsos positivos, perjudicar la productividad de los equipos, de los usuarios, ¿vale? Vamos a ir a la fuente de cómo ocurren las cosas y con esas técnicas vamos a detectar muy al 100% casi cómo es un ataque. ¿Cómo podemos cubrir las tres necesidades que a día de hoy, hasta surgir Sophos Intercept X, se demandaba? Pues todo el mundo decía, bueno, tengo un antivirus, pero sin embargo me he infectado por un ransomware. ¿Por qué se ha producido esto? Porque es un tipo de amenaza avanzada, que no es reconocible con un antivirus tradicional. Otras maneras o de las necesidades que existen es que, vale, tengo una solución de antivirus, pero no tengo visibilidad de qué ha ocurrido en mi equipo, qué ha ocurrido en mi red. Si cuando he tenido una amenaza, hasta dónde ha llegado esa amenaza. Si ha infectado más equipos, pues esa visibilidad limitada es una parte fundamental a la que hay que dar solución y hay que dar luz. Y el tercer punto o reto, ¿no?, que había era los zero day. Los zero day son agujeros de un software, un sistema, que no son reconocidos ni siquiera por el fabricante o desarrollador de ese sistema. Con lo cual, si no son reconocidos, no se puede poner solución. A esto viene a cubrir Intercept X, ¿vale? No, me da igual que haya agujeros no reconocidos porque yo sé cómo son las técnicas para explotar esos agujeros. Frente a esto, Intercept X, ¿qué aplica? Aplica solución específica anti-ransomware, ¿vale? ¿En qué se basa? Pues detecto una amenaza moderna y detecto cómo funciona un ransomware. Si un ransomware se basa en cifrar ficheros de manera malintencionada para secuestrarlos, pues bueno, hay software legítimo que se dedica a cifrar ficheros. Ese no lo voy a bloquear y voy a detectar cuál es el software que se comporta maliciosamente en busca de cifrar ficheros e información del usuario. Entonces voy a parar ese ataque concreto con un módulo de protección específico que se llama CryptoWare. Y aparte de pararlo, si en algún momento hasta que consiga detectarlo ha conseguido cifrar 1, 2, 3 ficheros, voy a poder restaurar ese cifrado malicioso. ¿Por qué? Porque me estoy guardando una copia del fichero original y estoy velando porque no siga ocurriendo. Y como parte fundamental identifico cuál es el origen y el ataque. Eso enlaza con la funcionalidad que ofrece de análisis de causa raíz. Esto es fundamental, es tener las evidencias de cómo ha pasado una infección, por qué, y de cara a poner medidas y prevenciones es una información muy valiosa. Además, que pueda reaccionar de manera inmediata al sistema para alertar al administrador de la seguridad,
para tener conocimiento de qué equipos y a qué usuarios ha afectado, ¿vale? Y qué recomendaciones deberían de seguirse para evitar futuras infecciones, ¿vale? Aparte de todo esto, por supuesto, la limpieza que incluye un sistema de limpieza avanzado de ese malware para, como ocurre en muchos casos, víctimas que han sido de un CryptoLocker y han pagado un rescate, al cabo de un tiempo vuelven a ser otras víctimas. ¿Por qué? Porque tenían algún tipo de residuo por ahí de esa infección que el propio malware y el propio ciberdelincuente han aprovechado para volverla a infectar. Si eres una víctima que paga, eres un buen cliente. Por lo tanto, eres potencial nueva víctima en el futuro. Y en el tema de Zero Day, pues tiene una solución anti-exploit, ¿no? Decíamos, todas las amenazas modernas se basan en un exploit kit. Pues si yo detecto que no puedan usarse esos exploits, estoy parando de una manera muy fehaciente todo aquello que intente ejecutarse como amenaza avanzada. Muy pocos falsos positivos, muy bajos o casi nulos, y bajo impacto en rendimiento de las máquinas, que es lo que preocupa siempre de un antivirus, ¿no? Una solución antivirus. Aquí no es un antivirus que busque y compare y escanee ficheros, con lo cual muy bajo rendimiento lo que necesita. Solución de anti-ransomware. Con lo cual, aquí, ¿cómo funcionaría? CryptoWar es algo muy concreto. Si sabemos que un ransomware utiliza de manera malintencionada, vamos a evitar esos daños, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues sé que estoy corriendo en la máquina y sé qué accesos hay a los ficheros. En el momento que detecto que hay cambios sospechosos, voy a guardarme una copia de ese fichero. Si al cabo de 1, 2, 3 ficheros en el cual el malware ha producido y ha sido un comportamiento ya detectado como malicioso, lo bloqueo y tengo la información de por dónde ha venido ese proceso. Aparte de todo esto, recuperaría los ficheros originales que he tenido y he guardado copia en el equipo y evito el daño que produciría. El siguiente paso es ofrecer la información útil en la consola del sistema, en la solución de Sophos Central con Sophos Intercept X, ¿vale? Va a dar detalles de la causa raíz, cuáles han sido los motivos, por dónde ha entrado, qué proceso, qué ficheros. Y no se basa en sistemas que usa, por ejemplo, Windows, que es el tema de copias de volumen, ¿no? Shadow Volume Copies. Este sistema, normalmente el malware lo va a usar en su favor o desactivarlo, ¿no? Con lo cual, como no se basa en eso, no estamos afectados por ese sistema. Solución anti-exploit. Bueno, ahí indicado simplemente que hay multitud de técnicas. Esto es demasiado técnico, pero saber que ese tipo de técnicas están reconocidas, existen, y es en lo que se basa a detectar este producto, ¿vale? Monitorizar todo sistema, todo proceso en el equipo y bloquear ese tipo de técnicas. Prevengo que pueda ejecutarse el malware. Este producto, ¿cómo se ofrece? ¿Cómo se puede usar? Pues bajo una plataforma que es Sophos Central, ¿vale? Es una plataforma que ofrece Sophos en su nube y de la cual el usuario simplemente va a estar el agente en el equipo y va a tener una consola disponible para gestionar toda la seguridad y los 360 grados de la seguridad. Hablamos, pues en el lado de la izquierda, solución de antivirus, por ejemplo, en el lado de la derecha, solución de endpoint, por supuesto, solución de intercept, también, protección del móvil, ¿vale? Protección de los servidores, cifrado. Todas esas soluciones las tenemos bajo una misma consola y en una misma plataforma. Aquí es interesante, Juanmi, resaltar que esto es compatible con cualquier antivirus que un despacho pueda tener ya. Exactamente. No hace falta cambiar el antivirus totalmente puede convivir con esta solución. Exactamente. Sophos Intercept X, al no ser un antivirus, no se va a pegar con el antivirus que ya tenga el equipo instalado. Por supuesto, no bloquea, no hace escaneo de ficheros, no bloquearía un antivirus a otro, ¿vale? No entrarían en contradicción. ¿Cuál es la consola? Bueno, pues en esa consola voy a gestionar usuarios, ¿vale? La protección acompaña al usuario. Es una consola orientada a política de usuario. Se puede usar desde el propio móvil, ¿vale? ¿Cómo despliego? ¿Cómo hago uso de Sophos Intercept? Pues como decía Álvaro, lo puedo usar cuando ya tengo algún antivirus instalado en el equipo, cualquiera de los fabricantes reconocidos y cualquier tipo de antivirus es compatible con Sophos Intercept X. Funcionan en un distinto nivel, con lo cual es compatible. O lo puedo estar usando en combinación con el antivirus de Sophos Endpoint Protection, ¿vale? En la versión avanzada de este producto. Y aquí, bueno, vamos un poquillo pegados de tiempo. La parte demo os quería enseñar pues, cómo qué pinta, ¿no? Tiene esa consola, una consola web, una consola online, en la cual el administrador de seguridad, esté donde esté,
va a poder gestionar el estado de seguridad de los equipos. Eso es lo que interesa. Aparte de saber que hay una solución funcionando, interesa saber que está funcionando y nos entrega la información de cómo estamos de protegidos, ¿vale? Si tenemos alguna alerta, si es necesario aplicar algún tipo de protección. Yo creo que de cara a terminar a las 11 y no teneros a todos ahí esperando, bueno, la demo que sabéis que existe, que está disponible, que nos podéis llamar para que os hagamos una demo a vosotros o a alguien de vuestros despachos. Y oye, nada, gestionar alguna pregunta, si tenéis alguien alguna pregunta. Vamos a ver si tenéis preguntas, podéis levantar la mano, abrimos micros y lanzáis todo tipo de preguntas, dudas. Y si no, nos damos un minutito o dos, pues si tenéis alguna pregunta, y si no, no queremos que le dediquéis demasiado tiempo a esto, que ya habéis estado con nosotros una hora. Yo creo que esto es un tema importante. Hay una buena colaboración en Mr. Kilo que instalaría todos estos productos Sophos, les daría respuesta en términos de, valoraría las especificaciones que tenéis, cómo estáis en vuestros despachos organizados, y a raíz de ahí pues montaríamos la solución y os daríamos soporte. Eso yo creo que también es importante, que es, cuando sería una caja negra para vosotros, y poneroslo lo más cómodo posible para que vosotros os dediquéis a vender servicios legales, que es lo que sois buenos haciendo. Bueno, mientras os ocurre alguna preguntilla, pues indicaros. Existe una versión de evaluación de 30 días que Mr. Houston con Mr. Kilo pueden, se puede empezar a tener protegido un equipo durante 30 días con Sophos ofrecidos desde Sophos Central sin necesitar ningún tipo de infraestructura, arquitectura especial, requerimientos, sino simplemente iniciando esa evaluación, probando el equipo, probando el producto y en 30 días poder estar asegurando que estamos protegidos frente a este tipo de ataques por ransomware. Bueno, voy a revisar el chat por si hubiera alguna pregunta que haya ido surgiendo. ¿Vale? También pedido disculpas por un poco la confusión, que hemos tardado un poco en entrar en el webinar. Hay unos problemas técnicos que hemos tenido ahí, pero bueno, hemos conseguido que haya un poco de aceptación por parte vuestra y que, bueno, yo creo que, hombre, ya si tenéis alguna pregunta, pues nos mandáis podéis enviar correo electrónico. Y nada, gracias por asistir en esta mañana soleada. Muchas gracias a todos. Vale, hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Gracias.